En este vídeo vamos a estar viendo los generadores. Los generadores son una forma de modificar nuestras funciones tradicionales, ya que normalmente una función recibe unos parámetros y nos devuelve unos valores. Nos puede devolver un solo valor o distintos valores. En este caso, con los generadores, vamos a hacer que la función devuelva distintos valores, pero de una forma distinta a lo que sería devolver una lista o una tupla. Para empezar, vamos a ver un ejemplo en el que vamos a programar una función f de x que para un número n nos va a devolver los n-1 números. Es decir, para el caso de n nos va a devolver n-1, n-2, n-3 y así hasta llegar hasta 0. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser crear una lista inicialmente vacía y haremos for i in range n a.append de i y finalmente devolveremos nuestra lista. Esta función se podría hacer de mil maneras, se podría hacer de forma recursiva, se podría hacer con el for de una línea usando el map, pero lo haremos de la forma más sencilla. Y ahora llamaremos a f de x para 5 y vamos a ver que nos devuelve los números del 0 a 4. Ok, ahora vamos a ver cómo hacer esta función con generadores para entender cómo se usan los generadores. Y luego veremos otra función donde entenderemos cuándo nos puede ser útil usar los generadores. Entonces vamos a programar f de x de n y en este caso no vamos a crear ninguna lista, sino que lo que vamos a hacer va a ser for i in range n y pondremos esta instrucción y una i. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos hace esto. Como vemos, esta función no hace ningún return en ningún momento, ya que el return se sustituye por esta instrucción llamada yield. Entonces, f de x de 5 vemos que nos devuelve un objeto generador. Así que vamos a ver cómo podemos trabajar con esto. Vamos a guardarlo en una variable y vamos a hacer esto. Ahora tenemos que x es el objeto generador y podemos hacer x next. Entonces esto lo que nos va a devolver va a ser el primer elemento que devolvería la función f de x, que en este caso sería el 0. Si ahora volvemos a llamar a esta función, nos va a devolver el 1. Si volvemos a llamar, nos devuelve el 2. Volvemos a llamar el 3, volvemos a llamar el 4, volvemos a llamar, nos da un error porque obviamente no devuelve más elementos. Entonces, esto también lo podemos usar de otra forma, ya que podemos transformar nuestra x a una lista. Esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Ejecutamos la función, bueno, realmente la declaramos otra vez, y ejecutamos la función. Y ahora si transformamos nuestra x a una lista, vamos a tener que tenemos los elementos que nos ha devuelto la función en forma de lista. Esto ahora mismo puede parecer que no tiene ninguna utilidad, ya que realmente estamos haciendo lo mismo de formas distintas, pero ahora vamos a ver en qué caso esto nos puede servir útil, como por ejemplo en el caso de calcular el factorial de un número. En este caso vamos a hacer la función factorial del método tradicional, es decir, sin usar recursión. Esta función se va a llamar factorial y para el número n nos va a devolver su factorial. Entonces haremos que el resultado inicialmente es 1 y haremos for i in range de 1 hasta n más 1, haremos que el resultado se vea multiplicado por ese elemento i. Y finalmente hacemos un return de ese resultado. Entonces, si ahora llamamos al factorial de 5, vamos a ver que es, obviamente, 120. Correcto. Ahora vamos a ver cómo nos pueden ser útiles los generadores para esta función. Lo que vamos a hacer va a ser hacer esta función pero con generadores. Y de esta forma, si calculamos el factorial de 5, también podremos obtener el factorial de 5 menos 1, de 5 menos 2 y hasta llegar al factorial de 0 o de 1. Entonces, vamos a hacer esta función con generadores. Haremos factorial de n y entonces haremos result es igual a 1 y entonces haremos el mismo bucle de antes, for in range de 1 hasta n más 1 y en este caso calcularemos el result como lo hacíamos antes, pero ahora en vez de hacer un return al final de todo haremos un yield de nuestro resultado. De esta forma se nos va a ir guardando cada uno de nuestros resultados. Ahora podemos ejecutar nuestra función con el factorial de 5 y vamos a ver que 5, como hemos hecho antes, next, nos devuelve el primer elemento del factorial, que sería 1. Y si volvemos a llamar a esta función, vamos a ver que ahora nos devuelve el siguiente elemento, que es 2, y luego 6, y luego 24, y finalmente 120, ya que estos son los factoriales de 5, de 4, de 3, de 2 y de 1.
Y de la misma forma que antes, si volvemos a ejecutar la función, podemos hacer list de x y tenemos todos los factoriales calculados hasta el número que hemos calculado, que en este caso era el 5. Y de esta forma, con los generadores, podemos almacenar resultados que nos pueden ser útiles, sin tener que crear una lista y sin tener que crear cada uno de nuestros resultados y guardarlos y devolverlos finalmente. Y de esta forma tendríamos una forma de trabajar distinta que puede ser útiles para funciones donde nos puede interesar los valores de los anteriores inputs. Y esto sería todo, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.